El uso intensivo de los suelos ha generado cambios en los umbrales de respuesta de la fertilización en los cultivos, tanto de trigo como de cebada. Especialistas de las empresas privadas, junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, están realizando ensayos regionales para saber cómo es este cambio, generando nuevas formas de manejo. Y es por eso que AgroTV viajó a la localidad de Tres Arroyos para conocer no solo las respuestas a la nutrición de los cultivos de fina, sino también el impacto que hay a lo largo de la rotación y sobre todo en la soja de segunda. En trigo y cebada, la estrategia de fertilización cumple un rol determinante para lograr los parámetros deseados de rendimiento y calidad. Desde hace varios años, en pos de mejorar esos niveles, Bunge está realizando ensayos junto a referentes técnicos del sector como el INTA. Nosotros siempre llevamos en cada sitio los ensayos con alguna institución referente de ese lugar. En muchos casos es el INTA, en este caso es la Chacra de Barrow. En el caso de Río Cuarto nos manejamos con la Universidad de Río Cuarto porque siempre queremos trabajar con un referente que aporte enriqueciendo los datos de la investigación y que además le dé un marco de seriedad a que la investigación que nosotros ofrecemos a nuestros clientes está respaldada por gente de primera línea. Nosotros hicimos una amplia red en su momento para demostrar la respuesta azufre, que en Argentina era nueva. Hablo de una red de ensayos que se hizo entre el 97 y el 2004, y a partir de 2004 solo dejamos azufre como centro de investigación en el sudeste, donde hoy estamos, porque son suelos con mucha materia orgánica, era un poco más difícil encontrar las respuestas, y la gente descreía más fácilmente de ese tipo de respuestas, con lo cual se necesitaban más datos, y en Entre Ríos, donde la respuesta ha sido un poco más errática. Últimamente también hemos hecho datos en Uruguay, en Paraguay, con búsquedas de respuesta a azufre. En Uruguay fue realmente un éxito y tenemos muy buenas respuestas comprobadas, como acá en Argentina, en trigo, soja, maíz. Pero a partir del 2004 giramos un poco a los micronutrientes, porque entendíamos que podía haber algo ahí, y lo que hicimos fue primero un trabajo de depuración de fuentes. El micronutriente tiene un problema que es, a diferencia del nitrógeno y el fósforo, donde podemos hablar de fuentes, pero el elemento es lo que manda. En el micronutriente la fuente es importante. Y no es casualidad que las respuestas se empiezan a encontrar cuando decidimos trabajar o con mezclas químicas o con mezclas en solución. Los productos que tienen un poco de zinc cada tanto, un gránulo de zinc cada tanto, no generan la misma respuesta que los productos que tienen zinc en cada gránulo o en cada gota de fertilizante líquido. Una vez que depuramos fuentes de alta solubilidad, formas de aplicación, comparamos suelo contra foliar en la mayoría de los micronutrientes, ahí empezamos a encontrar las respuestas. Y hoy en esta gira en el sudeste estamos viendo que el trigo y la cebada con zinc está más verde. Vamos a ver si eso genera rendimiento. En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sí generó rendimiento ya en las últimas 2 campañas, con lo cual ya estamos confirmando en esa zona deficiencia de zinc, no solo en maíz, sino también en trigo. Son datos que tienen muchos años, mucho trabajo y que realmente son muy contundentes en maíz y empiezan a ser interesantes en trigo. ¿Cuál es la relación que tenemos entre una tonelada de trigo y el porcentaje de nitrógeno y a la vez en proteínas para poder alcanzar los potenciales? Es muy importante corregir las extracciones de nitrógeno que nosotros estamos suponiendo que tiene una cosecha de trigo, de cebada, por la proteína. ¿Por qué? Porque las variedades de mayor rendimiento normalmente empiezan a bajar en proteína. Entonces estás hablando capaz de un rendimiento de 7.000 kilos de trigo, pero con proteínas de 9, que es muy diferente a hacer los cálculos de las tablas que normalmente están hechos con 12, 12,5. La cuenta, si uno quiere ajustar por proteína, en realidad es que el nitrógeno de grano está todo en la proteína. Hay una cuenta que es que hay que dividir por 5,75 y ahí uno saca los kilos de nitrógeno. Con lo cual, de los 20 kilos de N que se suelen exportar según tabla, en esos cultivos de trigo de baja proteína estamos hablando de 16 kilos de N. Con lo cual es una corrección importante. Las tablas en algunos casos fueron hechas con datos europeos y recién se enriquecieron con argentinos, y hay que tener en cuenta que nuestros cultivos en general, como fertilizamos poco en los últimos años, en general están bajos en proteína, tanto el trigo, la soja esta última campaña. Entonces eso hace que el balance no sea tan malo capaz como el que estábamos calculando,
pero a la vez es un llamado de atención. Bajó tanto el nivel de nutrientes del suelo que ofrecemos granos muy almidonosos con baja proteína. En este caso, en el sudeste, es muy interesante un dato que hoy mostramos, que es el dato de respuesta a azufre en trigo. ¿Por qué es muy interesante? Porque es un dato que, si bien el rendimiento la respuesta en rendimiento no es tan importante como en otras zonas, está alrededor de los 150 kilos, es un dato hecho de 12.000 parcelitas en los últimos años. Entonces es un dato de una respuesta menor, pero comprobada. Y en algunos casos estuvimos hoy también viendo efectos residuales de fósforo y azufre del trigo sobre la soja de segunda, con lo cual el nivel de rentabilidad de la técnica es muy interesante. Como datos generales, acá en el sudeste nosotros creemos que hay que levantar el nitrógeno, estamos hablando de umbrales de 160 kilos, pero vale la pena pensar en azufre seguro y más adelante probablemente en zinc, de forma de hacer algo balanceado, no irnos a todo el nitrógeno sin estar ajustando el azufre. No nos parece la mejor estrategia, ya que por no tener un nutriente barato estamos viendo, como el azufre, estamos viendo que se puede estar cayendo en una ineficiencia importante con el nitrógeno. Bassi advierte cómo han ido cambiando los umbrales de respuesta de fósforo para evitar limitantes en el rendimiento potencial. Los umbrales se vienen corriendo. Cuando yo empecé a trabajar, un umbral de fósforo estaba en 13, 15. Y hoy los umbrales, estamos hablando de más de 15 para soja, que era el de menos umbral. Y en esta zona, con altos rendimientos, las investigaciones que llevamos a cabo nosotros, con Guillermo Pugliese a la cabeza, están hablando de 18, 20 de umbral de respuesta. Esos 18, 20 de umbral de respuesta es porque hay mucho más expectativa de rendimiento que hace 15 años, con lo cual hemos corrido hacia umbrales más altos, y porque además el fósforo que estaba en la materia orgánica no era bien medido por el Brady-Kurtz, entonces era como siempre un salvavidas que te tiraba la materia orgánica de fósforo que vos no lo estabas midiendo y que hoy ya no lo tenemos porque ese nivel de materia orgánica no es el mismo. Hay que tener en cuenta que no se puede trabajar con los umbrales viejos, que hay que renovar esos libros y que estamos hablando para esta zona de umbrales de 18 contra umbrales de 14 que hablábamos hace 15 años. Y más allá del momento del arranque, ¿en qué momento también se puede particionar y aplicar según la necesidad? El fósforo a la siembra sigue siendo muy eficiente y muy efectivo. En trigo, si bien hay algún nivel de daño por tirar de fertilizante junto a la semilla, es bastante menor, con lo cual se puede convivir bien con ese problema. Por arriba de 16, 17 partes por millón, ya tengo tanto aporte de suelo que puedo irme a un boleo sin problemas. Ese boleo sí nosotros lo empezamos a recomendar mucho para soja, donde la fertilización en la línea es muy compleja, matás semillas que están germinando, tirás abajo el stand de plantas, entonces ahí ya no le vemos mucho beneficio a seguir insistiendo con ir en la línea, y aparte nunca vas a poder tirar los 100 kilos, 130 kilos que también le hacen falta a la soja. Entonces ahí sí es donde nosotros presionamos más en salirnos de la sembradora. En trigo es el cultivo que nos sentimos más confortables, se puede sembrar con 100 kilos de diamónico sin correr riesgo de semilla, en estas zonas sobre todo, y no tenemos tanta ganancia. Pero sí o sí hay que empezar a pensar que el fertilizante en algún momento vamos a tener que sacarlo de la sembradora porque no podemos reponer fósforo con la sembradora. Es o arrancador con la sembradora o reposición de fósforo con parte de la dosis al boleo, una vez por año, una vez cada 2 años, pero parte de la dosis en algún momento al boleo. No me veo un sistema a la brasilera sembrando con 400 kilos. Una siembra con 400 kilos, como hacen los brasileros, es mucho tiempo parando la sembradora para recargar. Es mucho trabajo para aplicar esos 400 kilos y no creo que lleguemos a eso porque no hay necesidad de tomarse ese trabajo. Ahora, ¿cómo se visualiza fisiológicamente la falta de nitrógeno y cómo impacta esto en la madurez del cultivo? El nitrógeno se visualiza en este estado que estamos viendo este trigo, por ejemplo, lo que vemos es una hoja bandera, si le falta nitrógeno, una hoja bandera más chica, una hoja bandera finita y de un verde clorótico. Eso es difícil de ver si uno no tiene el testigo con mucho nitrógeno, ¿no? Como estamos viendo acá, que vemos una hoja verde grande, una hoja bandera grande, bien verde, ¿sí? Y que mantiene el verde a pesar de que esto debe estar en grano lechoso. Además tiene mucha más, a esta altura tiene muchas más espigas y muchos más granos por metro cuadrado.
¿Qué pasa? Muchas veces el trigo que viene bastante hambreado de nitrógeno termina entregándose unos días antes, ¿sí? Eso algunos lo ven como un beneficio, pero en realidad es porque adelantamos el ciclo de la planta por una deficiencia nutricional. Hoy vimos casos de fósforo donde ocurre lo contrario. Al no haber fósforo, empieza a alargarse los ciclos de la planta porque la planta empieza a tratar de explorar mejor el suelo para buscar ese fósforo, y a veces la deficiencia de fósforo hace que se coseche una semana más tarde. Pero para mi gusto, cuando uno está por falta de nitrógeno adelantando la cosecha de trigo, es porque se quedó muy corto y está perdiendo muchísimo en rendimiento, o sea que no es una estrategia válida. Cuantificar los beneficios que trae la fertilización del trigo con fósforo y con azufre a la soja de segunda permite pensar los beneficios para un sistema. Un trigo de alto rendimiento le deja menos recursos a una soja de segunda. Entonces, en realidad, el primer efecto que tuvimos con el fertilizante azufrado es que la soja de segunda, atrás de un trigo que rendía mucho, rendía igual que el testigo, no se caía. Pero trabajando bien fósforo y azufre, realmente lo que logramos es hojas de segunda hoy que superan al testigo. O sea, tengo una respuesta en trigo y una buena respuesta en soja de segunda. Tengo lo que era difícil, la doble corona, un buen trigo y una buena soja de segunda. Lo vital ahí es fósforo y azufre. Cuando hablo de azufre, hablamos de no los 5 kilos de una mezcla, hablamos de 15 kilos de azufre. A 20 kilos de azufre para completar los requerimientos del trigo y de la soja de segunda. Hoy vimos datos, en general en la zona norte pampeana, eso está muy comprobado, tenemos menos datos del sur. Hoy vimos un dato de acá cerca de Deró, donde el mayor efecto fue fósforo. Eran lotes con 7 ppm de fósforo, un poco arenosos, con poca materia orgánica, que siempre te liberaría algo de fósforo. Bueno, tuvieron 1.700 kilos de respuesta a trigo y 300 kilos de respuesta a la soja de segunda. Hay que verlo muy bien. El campo donde estamos parados es un productor que apuesta al fósforo y tiene 20 ppm de fósforo en el suelo, pero sigue aplicando los 100 kilos, 130 kilos de diamónico a la siembra. Si no, no tendría 20 ppm. El campo que hicimos esos ensayos tiene 7 ppm de fósforo y claro, cuando le apostás fuerte, responde con rendimientos muy importantes. O sea que el combo para lograr un buen trigo, una buena soja, es darle mucha atención al fósforo y al azufre, desde el punto de vista nutricional. Seguimos en el sur bonaerense, donde Bunge nos abrió las puertas de sus ensayos en fertilización para cultivos de granos finos. Jorge Bassi explica en qué han evolucionado para fertilizar con la dosis justa que permita expresar el máximo potencial de rendimiento, balanceando con el más alto nivel proteico. En general, uno cuando cosecha se da cuenta hace el análisis de la proteína y se entera de la proteína. Lo que uno tiene que tener en cuenta es, si un trigo muy rendidor se le cayó mucho en proteína, ¿sí? Y tenemos casos 9, tenemos casos de 8, en los ensayos tenemos casos de 8 de proteína, quiere decir que le faltó nitrógeno y lo que hizo fue diluirlo todo lo posible. ¿Sí? El nitrógeno era limitante, puso almidón hasta que ya no puede, porque genéticamente está marcado, hasta que ya no puede diluir más ese nitrógeno, pero esas marcas bajas dan a entender que a uno le faltó nitrógeno todavía para rendimiento. ¿Sí? Que si hubiera tirado 30 kilos más de nitrógeno, ese nitrógeno hubiera ido a rendimiento. Mientras que en los trigos de muy alto rendimiento, por arriba de 10, de 9,5, en realidad si queremos subir ese nivel de proteínas ya tenemos que ir casi a un consumo de lujo, donde la planta tenga nitrógeno que ya no va a rendimiento y bueno, lo vuelque a proteína porque algo lo va a volcar si lo absorbió. Hoy vimos algunos datos donde en vez de llevarse el cultivo a umbrales de 170 DN, que es un umbral bueno para la zona, se había subido a 220. Y uno ve un trigo más folioso, con hojas más verdes, pero probablemente no rinda más, sino que todos esos 50 kilos de más de nitrógeno se vuelquen a una proteína. Entonces uno ahí podría tener 7.000 kilos de un trigo que normalmente no tendría proteína, con 10,5 de proteína perfectamente. Teniendo en cuenta los adelantos tecnológicos que hay con biotecnología y las necesidades de incrementar por unidad de superficie el rendimiento, ¿cuáles son las ventajas que ustedes le están viendo a las fuentes líquidas de nutrientes y sus combinaciones según el momento de necesidad? Hoy
mostramos también datos de esta zona donde por formulación tenemos contra urea unos kilos más en rendimiento, a pesar de que en trigo no tenemos pérdidas por volatilización importantes. Eso creemos que es por formulación. Nosotros lo que estamos apuntando es enriquecer estas formulaciones a pedido del cliente, es decir, camión por camión, para despacharlo a cada zona con los nutrientes o con las formulaciones que se requiere. Ya tenemos azufre, tenemos zinc, tenemos varias combinaciones entre esos tres nutrientes, nitrógeno, azufre, zinc, eso para cultivos extensivos. En cultivos intensivos también tenemos fósforo, que es eficiente en los suelos de alto pH de la zona andina de riego, es caro y por eso en general no lo recomendamos para cultivos extensivos. Y tenemos un potasio también muy interesante para lo que es cultivos intensivos. O sea que en cultivos intensivos la receta es NPK, zinc, aunque ese zinc justamente en pH alto no es tan interesante, con lo cual la mayoría son NPKS, y en cultivos extensivos sí estamos trabajando con formulaciones de líquidos de nitrógeno, azufre y zinc. En micronutrientes sobre todo es muy importante cómo estoy distribuyendo el micronutriente y la fuente. Hay fuentes que son 100% insolubles, un óxido de zinc es prácticamente insoluble, y hay fuentes que si las ponemos en el líquido tienen que ser 100% solubles y de alta pureza. Eso encarece un poco la unidad, pero hace que la respuesta sea muy importante. Y estamos trabajando en micronutrientes con dosis mucho menores a las del libro. Los ensayos, por ejemplo, del IBNI, donde no hubo respuesta a zinc, trabajan con 2 kilos de zinc, 2 kilos de cobre. Son dosis muy altas que meten ruido. Nosotros estábamos trabajando entre kilo y kilo y medio de zinc. En boro estamos trabajando a nivel de gramos, 100, 200 gramos de boro para un cultivo bien puestos en el momento preciso, con un foliar. Ya hacen la diferencia, está comprobado en girasol, está comprobado en soja. Cuando vos me hablas de las formulaciones queremos más, hay aditivos químicos que eran caros y que son cada vez más baratos para mejorar las eficiencias del amonio, del nitrato, hay todo un combo que en algún momento ya va a ir bajando de precio a nivel internacional y lo vamos a poder implementar. Hay mucho por generar para adelante y realmente queremos estar con los ojos abiertos para traerlo al productor argentino y que tenga todas esas posibilidades. Bassi analiza la relación costo-beneficio de pensar en un paquete integral la fertilización del trigo. Acá en el sudeste, sobre todo, enfocamos la red de ensayos en dos puntos. Un punto fue la respuesta a azufre y otro punto la respuesta de WAN contra urea, ¿sí? La diferencia en las fuentes químicas. Esa respuesta en azufre ha dado alrededor de 150 kilos y un poco menos en fuentes, con lo cual un Sol Mix le saca una ventaja, con datos muy comprobados de 300 kilos de respuesta al trigo. Es bastante importante porque de los 5.000 kilos que puede rendir el trigo, 2.000 son de respuesta y 3.000 son del testigo. O sea que es una diferencia sobre la respuesta que tiene la fertilización. Y lo que también nos vamos encontrando es en la respuesta a nitrógeno, lo que hoy hablábamos, los umbrales se nos corren hacia más altos umbrales. Cuando empezamos a trabajar, 125 kilos de N te aseguran un muy buen rendimiento para lo que eran los potenciales de ese momento. Después nos fuimos a 150, hoy ya estamos hablando de 160 y 180 en aquellos lotes que tienen más alto potencial. Eso hace que las dosis de nitrógeno sean muy altas y eso hace muy importante un tema que toqué antes, la distribución. Cuando uno proveía con el fertilizante un 10, 20 o 30% del nitrógeno que tenía el suelo, hacía un chancho y se veía un poquito. Ahora se ve mucho, porque capaz que está aplicando más de la mitad del nitrógeno que se va a probar el cultivo. Entonces, aplicarlo bien, con una máquina que lo dosifique con exactitud y lo distribuya parejo a lo largo del campo, es vital. Eso no lo podemos mostrar en las microparcelas, pero es vital. No podemos estar haciendo una agricultura de muy altos rendimientos y calidad con máquinas que no distribuyen bien y con una dosis que tiene un más menos muy importante. Entonces en líquidos es un combo completo de cosas interesantes que creo que el productor en la mayoría de los casos está captando muy bien.